pasamos a la última parte de este complejo de imitación tan alucinante, estos fenómenos tan fascinantes que pasan en la naturaleza y que son muy difíciles de interpretar y de entender. Y es que este tema de la imitación coral, falsa coral, siempre se ha debatido muy calurosamente en el círculo de los naturalistas, los biólogos, herpetólogos, etc. Porque había como muchas contradicciones y otras pruebas a favor de si eran imitaciones o realmente no, porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo no va a ser una imitación? Si fíjate las comparativas que hemos visto, que son muy parecidas y viven en el mismo sitio. Parece que eso es prueba suficiente para considerar que una es un modelo venenoso y otra una imitadora no venenosa que saca un beneficio de imitar a esa venenosa porque los depredadores no la van a atacar. Eso se llama mimetismo batesiano, ¿vale? Lo típico de un modelo venenoso y un modelo no venenoso. En este caso ya sabemos que hay también imitadores venenosos de forma intermedia, ¿vale? La serpiente opistoglifa. Aparte de eso, había muchas dudas, ¿vale? Unos decían que no tenía sentido porque la mayoría de las corales eran nocturnas, entonces los depredadores con visión no podían ver los colores, no tiene sentido imitarla. Otros decían que no tenía tampoco sentido porque si un depredador ataca una coral y la coral lo muerde, ese depredador moriría y no aprendería la lección y no dejaría por tanto de atacar a esta serpiente. Otra gran pega que se le ponía era que las serpientes imitadoras tenían que ser menos que los modelos. O sea, que la mayoría de las poblaciones deberían ser modelos venenosos, las corales, y no falsas corales. Y sin embargo, muchas más imitadoras en proporción en las poblaciones, de 2 a 6 veces más falsas corales que corales. ¿Por qué? ¿Por qué deben ser más los modelos? ¿Vale? Los modelos venenosos. Porque si la mayoría de la población fuesen imitadores no venenosos, los depredadores no aprenderían que son venenosas. Porque la mayoría de encuentros serían con serpientes con coloraciones roja y amarilla y negra, llamativas, que no serían venenosas y no recibirían ninguna mordedura dolorosa, etcétera, con lo cual no aprenderían a evitarlas. También se decía que esta imitación también podía ser muy útil en el caso de animales gregarios, como los pecaris, una especie de jabalí neotropicales, o los coatís, ¿vale? Que van en grupo y pueden aprender de la experiencia de que a uno de su grupo le haya pasado algo malo al intentar comerse una coral. También se llegó a decir que realmente no tenía por qué ser una imitación, sino que podía ser que estas bandas de colores, ¿vale? Sobre la hojarasca de la selva, hojas de diferentes colores, unas más marrones, otras más rojizas, otras más amarillentas, pues podría servir de camuflaje. Además, como entra poca luz y hay luz moteada, porque es la poca que pasa por el dosel arbóreo y tal, pues se decía que podían tener los corales venenosas, falsas corales medianamente venenosas y falsas corales no venenosas, porque, igual que hay serpientes verdes porque vive la vegetación, venenosas, medianamente venenosas y no venenosas, porque simplemente favorecía el camuflaje en ese tipo de hábitat, ¿vale? Dentro de estas dudas se han hecho estudios de mucho tipo. Se han hecho, por ejemplo, a ver si los depredadores realmente rechazaban este tipo de coloración de las corales, y se han hecho modelos de plástico con coloración de coral. Y se veía que las aves salían volando, dando gritos de alarma, pero había un tipo de ave, los motmot, fijaos qué bonito este motmot de ceja turquesa, que son bastante depredadores de serpientes y otros reptiles, que sí que no rechazaba tanto y sí que atacaba a veces, pero bueno, eso es como todo, también hay depredadores de animales venenosos, por supuesto. Otros estudios con modelos de arcilla, en los que se ponían sobre la hojarasca modelos pintados como una coral y modelos pintados como otra serpiente con color, pues por ejemplo, color verde aceituna, etc. Pues en estos estudios se vio que los depredadores a los modelos sin coloración llamativa los atacaban bastante, veían las marcas en la arcilla, pero a los modelos que tenían colores de coral, colores llamativos, casi no les atacaban, rara vez los atacaban y siempre coincidían con que las marcas eran las que presumiblemente serían de picos de motmot, ¿vale? Por el tamaño del pico, etc. Aquí tenéis una ilustración muy bonita de un motmot ahí investigando a una coral, la que hemos visto antes, Micrurus landsdorfi, con esos colores tan bonitos. Había un revoltijo de discusiones en estos sentidos, ¿vale? Porque otra gente decía que sí, porque había también unos rangos de coloración que correspondían entre modelo e imitador a lo largo de la distribución de estos animales, etc. Después de todo esto, que estos han sido siglos de debate, porque imaginaos, nosotros ahora vemos esto en los libros o lo vemos en internet y como que lo tenemos claro, ya nos lo han explicado, ¿no? De que estas imitan a estas porque no sé qué, o quizás no porque tal, pero imaginaos esos exploradores antiguos, cuando iban ahí a la Amazonía y de repente sabían que las corales eran venenosas y de repente veían más y más especies de imitadoras de géneros diferentes. Vaya pedazo de expedición por la Amazonía peruana. ¡Oh my god! ¡Una coral!
Es una típica coral verdadera con las bandas blancas al lado de la roja. ¿Pero qué es esto? Otra falsa coral, pero ¿cuántas de vosotras granujillas imitáis a las venenosas? Imposible, sois ya más de 100. Fijaos qué situación, ¿eh? Estar ahí descubriendo eso. Qué fascinante. Hace no demasiado, un estudio ya ha incluido datos geográficos, datos genéticos de cientos de serpientes, etcétera, ¿vale? Para intentar despejar dudas sobre este tema. Metiendo todos esos datos, haciendo cladogramas, un montón de cosas súper complejas, ¿vale? Porque con todo este análisis genético se puede ver cuándo más o menos se originó cada género, cada clado de serpientes, cada familia. Pues primero, dicen que la imitación sí es una imitación ya corroborada, porque se ha visto que todos los géneros, ¿vale?, que imitan a las serpientes de coral surgieron después de que surgiesen las corales con estas coloraciones. O sea, podría haber salido que de forma independiente algunas culebras hubiesen tenido esta coloración porque simplemente es llamativa y podría engañar a los depredadores, por ejemplo, ¿vale? Pero se ha visto que todos los géneros, y mira que son de familias diferentes y todo, surgieron después de las corales y que se fueron extendiendo, ¿vale?, distribuyendo geográficamente por los mismos sitios que las corales se iban distribuyendo, etc. O sea que ahí ya despejan una gran duda. Este último estudio también ha visto una correlación muy fuerte, mapeando las distribuciones de las corales, falsas corales, etcétera, entre donde están distribuidas las corales y las falsas corales. Esta imitación, ¿vale?, este tipo de mimetismo batesiano sigue fallando en dos hipótesis básicas. Una, que los modelos no son mayores que los imitadores, sino que en este caso los imitadores son mayores que los modelos, como hemos dicho, hasta 2 y 6 veces más en las poblaciones, los imitadores, y que no debería haber imitadores fuera del rango geográfico de las corales. Y sí que hay algunas serpientes con estas bandas de colores, como la serpiente rey de montaña californiana, la Propeltizonata, y alguna otra, que viven en zonas donde no hay un modelo venenoso, donde no hay una serpiente de coral venenosa a la que imitar, ¿vale? Se supone que no cumple estos dos requisitos, pero aún así se ha visto que puede haber mímesis de este tipo, que aunque no cumpla todas las reglas, se ha visto que sí es.